El sol cae y la noche vuelve a ser nuestra, con nuevas historias y temas que te harán disfrutar la noche. Acompáñame en esta tercera temporada con nuevos episodios que te harán no despegarte de tu asiento. Yo soy tu amigo Alejandro Pañeda y esto es A Medianoche. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast A Medianoche. Espero que se encuentren de lo mejor. Y esta vez traemos un episodio ya después de rato de no haber hecho episodio. Espero no haberlos tenido muy abandonados. La verdad es algo que pues ahora sí que se me fueron acabando poco a poco las ideas y debí de tomarme un tiempo para poder así que reestructurar todo esto que quiero hablar y poder traer un tema nuevo, ¿no? Y pues han pasado una infinidad de cosas, ¿no? Ahorita estamos en el principio de la canícula, como ven, está el calorcito muy fuerte. Lea la recomendación, hidrátense, tengan mucho cuidado con los golpes de calor. Es algo que dice uno, no me va a pasar nada, pero sí, la verdad son algo que pueden llegar a costarnos la vida, hay que tener mucho cuidado. Y sin más, pues miren, el tema de esta noche es un poco controversial de alguna manera y también se podría decir que hasta un poco difícil, ¿no? Hoy en la zona conurbada ha pasado temas muy pesados. Está el caso de que está en investigación de la niña. Quisiera platicar un poco del tema, algo respecto a eso. ¿Qué diferencia hay entre la disciplina y la violencia? O sea, ¿en qué momento partimos de este salto cuántico entre es violencia o disciplina? ¿Dónde se rompe este parámetro? Y es que parece raro, ¿no? Pero resulta ser que en muchas ocasiones nosotros justificamos o hemos escuchado la palabra es de que te pego porque sé que te hace bien, te pego porque te quiero y la chingada. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad lo que está sucediendo es de que estás tratando de ejercer una orden inmediata a base a violencia, ¿no? Base a intimidación. Y eso a la larga no resulta ser nada positivo. Y yo creo que esto ha sido más que nada un reflejo o se ha tomado mucho de la cuestión militarizada y de la ignorancia de las generaciones pasadas de cosas y acontecimientos que en realidad para ellos eran nuevos, y hoy gracias a la tecnología y gracias a muchos estudios que se han hecho, pues nos hemos dado cuenta que en realidad muchos niños y muchas personas que se les podría decir que eran chamacos inquietos o desmadrosos o que eran personas que nada más eran destructivas, pues tenían ciertos trastornos mentales como la déficit de atención, personas que eran burras o que les consideraban burros y todo ese tipo de cosas, pues tenían otro tipo de trastornos como autismo o otro tipo de cosas. Y sin embargo, pues la única que se sabía no era pues a golpes, ¿no? De tratar de poner atención con golpes, para que se concentraran y estuvieran al consciente, pero en realidad pues son trastornos o eran trastornos mentales que les costaban a ese tipo de generaciones ese pedo. Y al no tener, ahora sí que no tener una herramienta anteriormente, como el internet o como los psicólogos o como ciertas actividades, era difícil llevar una buena educación, ¿no? Y nacieron mucha gente con muchos traumas y muchas dolencias, muchas carencias emocionales. ¿Y cuánta gente del pasado dice, no, pues fíjate que gracias a lo que me pegaron soy lo que soy, y en realidad les cuesta mucho expresarse, ¿no? El poder entablar un abrazo, un cariño, un beso, ¿no? O simplemente el no obtener confianza en los demás porque piensas que te van a traicionar por el hecho de que pues nunca te brindaban la confianza o tus papás no confían en ti y por eso te disciplinaban a golpes, ¿no? Es algo que si bien se podría hablar totalmente en respecto a los padres, pero la realidad es que no nada más aplica para los padres. En cuántas empresas llegan a haber este tipo de entornos donde también te intentan educar con ciertas actividades o ciertas pues consecuencias que dices tú, no mames, o sea, esto no me lleva a ningún lado, y se llega a generar en muchas personas adultas hasta ataques de ansiedad, ¿no?
es un tema que se presta a platicar muy, muy a fondo, que verdaderamente lleva una consecuencia. Y bueno, me dirán, bueno, ¿cuál es entonces la forma de educar sanamente, no? Y yo creo que una de las principales, pues, es tomar el hecho de primero que nada, de poner límites a la hora de que vas a disciplinar a alguien, ¿no? Explicar cuál es la consecuencia del no llevar un acto. Muchas de las ocasiones nos damos cuenta, por poner un ejemplo, en las escuelas militarizadas o en escuelas o en el propio ejército, que hay reglas muy estrictas. Sin embargo, yo creo que también tiene que ver con el tema de la autoridad. Ese cambio de disciplina a violencia tiene que ver mucho con este brinco generacional, llámese de padres a hijos o institucionalmente hablando, ¿no? Es que si a mí me pusieron me enseñaron a ilustrar las botas, y si no brillaban, pues me hacían hacer, no sé, 70 vueltas a la cancha, ¿no? O hacer 15 o 30 series de sentadillas, ¿no? Y no va por ahí, ¿no? También tiene que ver uno, pues, como me pasó a mí, te va a pasar a ti, porque pues así debe ser, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Tiene que haber un cambio generacional y un cambio de chip para entender de que, güey, si a mí me pasó o me enseñaron de una forma culera, pues tengo que tener ¿por qué tengo que hacer que los demás pasen por la misma circunstancia cuando no debe ser así, güey? O sea, sí tiene que haber un cambio de chip generacional, y esto solamente se lleva a raíz, como lo comentaba hace rato, que tenga que ver con las consecuencias que lleva a hacer un acto mal. Yo creo que eso es lo primordial, explicar las reglas y hacer entender cuáles son las consecuencias si tú generas un mal movimiento o generas una indisciplina, ¿no? Que es más o menos lo que decía, de mantener consecuencias lógicas y ser constante, o sea, dar un buen ejemplo. Yo creo que eso es lo más primordial que puedes hacer. Tú no le Muchas de las ocasiones les dices a tus hijos, no, ¿sabes qué? No me mientas, o no vayas a decir mentiras si te habla tu marido. ¿Ya hiciste de comer? No, ya estoy haciendo de comer, y en verdad todavía no has hecho de comer, ¿no? Y el niño todo lo ve, y los niños son unas esponjas, y a veces tú le estás pidiendo una cosa, pero en otra ocasión se va y se contradice, ¿no? O sea, el niño es donde lo pones en una tela de juicio donde ya no sabes entender si verdaderamente entender qué significa, ¿no? O hacer caso qué significa, o mentir, cuáles son las consecuencias de mentir si veo que mi mamá está mintiendo a mi papá y no tiene nada que ver, o sea, o no le está pasando ninguna consecuencia. Entonces, la disciplina sí es un tema, yo creo que mental, darte cuenta de que o no te esté viendo, puedas hacer ciertas cosas. Hay un video de un México colombiana, y habla de que Japón es muy, muy estricto en muchas cosas. En el tema de que, pues, hablan de la deshonra, ¿no? Ellos son muy, muy, a la idea de que, ¿cómo voy a violar una regla? Y nosotros a Chile, siendo honestos, nos vale un poquito madre. Ahorita, por ejemplo, se habla del caso de la UNAM, ¿no? Que todos les dieron la oportunidad de hacer el examen para ingresar desde su casa, y todos sacaron de 120 puntos los 120 puntos. Entonces, tratamos de ser abusivos y tratamos de ser gandallas, y por eso se justifica también la violencia de esa forma, y eso no se vale también, o sea, ¿por qué? Porque de alguna manera ya somos personas adultas. Si verdaderamente hubiera una consecuencia, o buscar la manera de, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a hacer el examen en línea, pero donde se detecte que haya una irregularidad, tú ya no tienes oportunidad para presentar tu examen. Eso sería como que marcar una línea, marcar una franja, y yo creo que ya te la pensarías, ¿no? Que independientemente, parece ser que a mucha gente no le cree que no le va a llegar la justicia, o que no le va a pasar ninguna.
o no le va a pasar nada, ¿no? Como lo comentaba hace rato, hay el caso ahorita en Tamaulipas, en Tampico, de una escuela militarizada que está en investigación por el deceso de una niña, ¿no? Y desafortunadamente se llega a este tipo de estancias o a este tipo de escuelas porque nunca nadie se le puso o un alto a este tipo de cosas, ¿no? Y como dicen, a veces la disciplina entra por la casa primero y está gacho, ¿no? Pues sin más, yo creo que eso es todo en su capítulo de medianoche. Me gustaría que me dejaran sus comentarios cómo es la forma en la que educaron a sus hijos, cómo es la forma que creen que sea correcta, si creen que verdaderamente es necesario los golpes para poder disciplinar. Como lo comentaba hace rato, yo creo que sí tiene algo de positivo. Yo creo que todo tiene que tener un equilibrio en cierto punto. Pero ahorita contamos con mucha herramienta para poder llevar a cabo ciertas cosas, ¿no? Para entender un poco más a las infantes, para entender un poco más a la sociedad. Y yo creo que a veces la violencia lo que genera es terror y miedo, ¿no? Es un terrorismo. Y sin más, pues eso es todo. Invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, que las tenemos un poco abandonadas, como les comentaba. Estamos en Facebook como Consejos para Sobrevivir a la Vida. Estamos en Instagram como Midnight o a Medianoche. Y estamos en TikTok como Midnight o a Medianoche. Sin más, muchas gracias por darse el tiempo de ver nuestros videos. Estaremos tratando de subir más contenido y pues desearles todo lo mejor en este transcurso de semana. Cuídense mucho del calor, hidrátense muy bien y sin más, pues eso es todo. Hasta luego. Blades gleam sharper than a moon inside. Samurai spirit, I'm the ghost in the sky.